Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buen día para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Sean bienvenidos. Muy buenos días a todos nuestros asistentes del día de hoy. Vamos a comenzar con nuestro último seminario de este año de la comunidad de peligros químicos. Permítanme un segundo. Organizo mi pantalla. Mil gracias. Aplicación de la toxicología y la higiene ocupacional en el estudio de enfermedad laboral por productos químicos. Este último seminario está recogiendo varios aspectos que hemos tratado a lo largo de nuestro año y quería terminar con este tema porque pues me parece un buen cierre teniendo en cuenta la tendencia a la cual vamos desde el punto de vista del estudio en seguridad y salud en el trabajo de la exposición a productos químicos. Pues les recuerdo, mi nombre es Michael Joseph Sanabria, soy ingeniero químico, especialista en seguridad y salud en el trabajo, con estudios de maestría en toxicología. Hemos llegado al final de nuestra ruta de conocimiento, año 2023. Quiero comenzar este seminario, el día de hoy, con una frase de Esopo, fabulista griego. La gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. Es la señal de las almas nobles. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes, a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de este año y a lo largo de estos 4 años. Muchísimas gracias a Positiva, Compañía de Seguros, al ingeniero James Yasso, por pues, estos espacios que tenemos para divulgar conocimiento y para compartir lo que vamos aprendiendo en nuestro día a día. Muchísimas gracias a todo el equipo de Positiva, a las personas que están detrás, a Wilmer, al ingeniero Fernando, a muchas personas, pero sobre todo a ustedes que nos han acompañado y que nos han permitido continuar con esta comunidad y compartiendo, como les decía, a lo largo de estos años. Voy a entrar en materia. La tabla de contenidos, la higiene como herramienta en la identificación de la exposición en el análisis de puesto de trabajo, la historia natural de la enfermedad y los factores personales y ambientales, y la relación causa-efecto como conclusión del análisis de puesto de trabajo para calificación de origen. Nuestro objetivo general, describir la relación entre la toxicología ocupacional y la higiene industrial en la calificación de origen de la enfermedad laboral por exposición a sustancias químicas en el entorno laboral. Nuestro primer objetivo es describir el uso de la higiene industrial en el análisis de puesto de trabajo por exposición a sustancias químicas. El objetivo 2 es relacionar los aspectos de la enfermedad con los conceptos de la toxicología. Y el objetivo 3 es identificar la interacción de la higiene con la toxicología en el estudio de las enfermedades laborales. Vamos a arrancar con el tema que ha sido pues la punta de esta comunidad de este año, que es la higiene industrial e identificación del contaminante. Cuando estamos hablando de la higiene industrial, va a ser un poquito más, ir un poco más despacio. Yo sé que he hablado de higiene, sé que he hablado de mediciones higiénicas, sé que he hablado de higiene cualitativa, pero quiero detenerme un momento. Quiero detenerme un momento a irme nuevamente al concepto básico. Este concepto que les estoy presentando aquí es el concepto de la Asociación Americana de Higienistas Industriales, American Industrial Hygiene Association. Quiero contarles un tip que dentro de lo que estuve leyendo. La higiene realmente es una ciencia muy importante, pero su estudio comenzó a finales del siglo XIX. Es más, comenzó en Reino Unido
Gran Bretaña, pero realmente se desarrolló en Estados Unidos. Por eso es que las asociaciones o la higiene industrial tiene los referentes para la higiene industrial se encuentran en Estados Unidos con la CGIH y con la CGIH, que es la Conferencia Americana de Higienistas Industriales, y la AIA, que pues como les acabo de decir, es la Asociación Americana de Higienistas Industriales. Y me pareció muy pertinente esta definición, que es la higiene industrial es la ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el lugar de trabajo que puede ocasionar enfermedades entre los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad. ¿Por qué me parece importante tener los dos? Porque hablamos en el seminario anterior, hablamos de olores ofensivos que pues afectan a la comunidad, cuyo origen o cuya fuente es el entorno laboral, y también pues todo lo que nos ha ocupado a lo largo del año, que ha sido pues el entorno laboral, la salud de los trabajadores. La secuencia de actuación en higiene industrial es siempre la misma. La identificación del contaminante, cualitativa. La medición objetiva del contaminante, cuantitativa. La comparación del valor obtenido con los valores de referencia, los TLB, TWA y los IR. Aquí en esta gráfica quiero presentarles o quiero recordarles un poquito qué es ese IR, que es el índice de razonabilidad, es decir, es la comparación entre el valor obtenido en la medición con respecto al TLB. Como les decía en seminarios anteriores, no siempre vamos a tener TWA. Podemos tener un TLB Still de corta duración, dependiendo de la caracterización y de la encuesta higiénica. Y las medidas correctoras, es decir, la prevención. Entonces, aquí en esta gráfica tenemos 4 niveles. Por debajo del 10%, donde se establece que es una exposición segura, es decir, que trabaja la probabilidad. Recordemos que la probabilidad nunca se elimina, la probabilidad se atenúa, se disminuye, pero nunca se elimina. Entonces, aquí estamos hablando de probabilidades. Por debajo del 10%, la probabilidad de daño en el trabajador es mínima o nula. Se espera que no haya ninguna afectación en salud al trabajador. Entre el 10 y 50% ya se encuentra que debe haber un trabajo de control. Porque entre el 10 y el 50% ya la probabilidad que se genere daño en algunos individuos de la población expuesta es más alto. Tenemos entre el 50 y el 100% que definitivamente pues debemos implementar medidas de control para disminuir la presencia del contaminante en el entorno laboral y su exposición al trabajador. La probabilidad pues aumenta, es más esperándose que puede haber daño en el trabajador, y por encima del 100% hay un peligro para la salud y la vida, donde se espera que efectivamente se materialice el riesgo. ¿Qué quiere decir que se materialice el riesgo? Que se genere enfermedad laboral. Esto es importante llevarlo ¿a dónde? A los criterios de valoración cuando ya estamos hablando de enfermedad laboral y cuando ya estamos hablando del análisis de puesto de trabajo, cuando hay una posible enfermedad laboral o cuando estamos definiendo cuál es el cálculo del riesgo o cuál es el riesgo en la aparición de enfermedad laboral, ¿sí? Todo lo que hicimos anteriormente fue cálculo del riesgo desde el punto de vista ocupacional, por GTC 45, por metodología cualitativa, es decir, estamos hablando de un riesgo predictivo, es decir, de acuerdo a las condiciones de exposición, cómo va a ser el riesgo. El nivel de riesgo es alto, medio, bajo, ¿sí? Dependiendo también el grado del riesgo, ¿sí? 1, 2, 3 o 4.
No, aquí ya estamos hablando específicamente de la aparición de enfermedad laboral y esta metodología que les estoy presentando está desarrollada en la guía de evaluación de factores de riesgo higiénico para calificación de origen de enfermedad laboral. Entonces empezamos con la exposición. Cuando hablamos de la exposición estamos hablando de la duración de la exposición. Tenemos en cuenta que está calificada del 1 al 5, donde el criterio es cada 2 horas. Entonces, menor a 2 horas es 1. Cuando estamos hablando de las 8 horas, de más de las 8 horas es 5. Cuando estamos hablando de las 6 a las 8 horas es 4. Aquí, a diferencia de las otras metodologías, no se está hablando de exposición permanente o exposición continua, exposición frecuente. Se está hablando de exposición, de la calificación de la exposición desde el punto de vista cuantitativo. En el siguiente estamos hablando de la probabilidad. Entonces, la probabilidad depende de las características o de las propiedades físicas de la sustancia. Hablamos del 1 al 5. Entonces, estamos hablando de según el tipo de sustancia. Entonces, sustancia con presión de vapor mayor a 10 milímetros a 25 grados centígrados y materiales de polvo fino y seco con tamaño de partícula muy pequeño, 5, es decir, la mayor exposición. Y la menor exposición es sustancias con presión de vapor menor a 0.001 a 25 grados centígrados y materiales grueso y húmedo. Aquí quiero aclarar un punto. Cuando estamos hablando de la presión de vapor, ¿qué es la presión de vapor? Y lo vamos a definir más adelante, pero les quiero dar un adelanto. La presión de vapor es la cualidad que tiene la sustancia para volatilizarse. ¿Esto qué quiere decir? Es que está la sustancia en un estado líquido y puede generar vapores a esa temperatura a la cual se encuentra. Por eso es que siempre que hablamos de presión de vapor lo estamos asociando a temperatura. Hablamos de controles de ingeniería, donde 5 es no hay controles de ingeniería, no hay encerramiento, no hay sistema de ventilación y esto es para sustancias químicas. Y el 1 es cuando decimos que el proceso está totalmente cerrado con ventilación adecuada. Tengamos en cuenta que llegar a un 1 o sea, el 1 es el ideal, pero realmente en muchas industrias con unas grandes inversiones llegamos usualmente a 2, quizás a 3, ¿sí? Porque es que los controles de ingeniería no solamente son costosos, porque es que no quiero hablar solamente de costo y decir que es muy costoso, no. Es la viabilidad para el proceso. Los procesos a veces me permiten o no hacer cierto tipo de implementaciones, sobre todo en lo que se refiere a control de ingeniería. Un control de ingeniería está asociado a infraestructura física, está asociado a ductería, está asociado a muchos aspectos, al control de temperatura, a muchísimos aspectos. Entonces, no es responsable decir que porque el proceso carece de ventilación es porque hay negligencia de la empresa. No es cierto. ¿Sí? Es un tema, estoy precisamente haciendo una asesoría a una empresa que es muy juiciosa y que tiene muchos controles de ingeniería y todavía no ha logrado hacer ese control. ¿Por qué? Porque es que el proceso es un proceso bastante complejo. Entonces tengamos en cuenta que no podemos asociar falta de controles de ingeniería con negligencia o con falta de inversión. Tenemos que mirarlo desde la complejidad del proceso. Y en ese orden de ideas, pues tenemos el tipo de exposición y nos dice que el tipo de exposición es el promedio entre la exposición más la probabilidad más los controles de ingeniería sobre 3. Es un promedio de los 3. Ahora me quiero ir a la clasificación de agentes químicos.
Y entonces tenemos desde GTC 45, tenemos la clasificación como sólidos, líquidos, humos y gases y vapores. Y los sólidos están divididos en polvo y fibras, polvo inorgánico u orgánico, perdón. Las fibras como fibrogénicas o no fibrogénicas, estamos hablando principalmente de lo que son asbesto o amianto. Los líquidos tenemos neblinas y rocíos. ¿Cuál es la diferencia entre una neblina y un rocío? Pues el tamaño de partícula. Cuando hablamos de tamaño de partícula, hablamos de los difusores. Entonces, estamos hablando que el agua va en una corriente de agua y precisamente por un equipo a presión se rompe y caen las gotas. No, la neblina no es un estado gaseoso, es un estado líquido con un tamaño de partícula muy pequeño. El rocío es un tamaño de partícula un poco mayor, pero también es estado líquido. Entonces estamos hablando del rocío, por ejemplo, lo que es los aspersores de extintores de incendio, que cuando hay un incendio se activan, cuando es a base de agua, y entonces cae el agua en gotas muy pequeñas. Cuando estamos hablando de la neblina, estamos hablando, por ejemplo, cuando estamos por la noche que está haciendo una temperatura muy baja, que te pareciera de color blanco, que no nos permite ver. Entonces estamos hablando de la presencia del estado líquido, pero en un tamaño mucho más pequeño. Cuando estamos hablando de humos, y esto lo quiero relacionar, ¿y por qué pongo líquido y gases y vapores en rojo y sólidos y humos no lo señalo? Porque ya ya desde el punto de vista químico les voy a contar, y es precisamente esta clasificación lo que a veces nos confunde a la hora de estimar, de identificar la exposición de forma correcta. Cuando hablamos de humos metálicos, soldadura, y humos no metálicos, estamos hablando de, no sé, carbón, no sé, humos, por ejemplo, el exhausto de los carros. Precisamente preparando este seminario, pues yo no conduzco, no tengo carro. Y me puse a mirar la parte automotriz y me llamó la atención que dependiendo del color del humo, asimismo se puede establecer la avería del carro. Cuando estamos hablando de un humo oscuro, estamos hablando que hay problemas desde el punto de vista del motor, pero si es un humo blanco, estamos hablando que son problemas del vapor del agua, del control del agua dentro del carro, y hay un humo azul que está asociado con el aceite. Entonces me llamó la atención porque el humo, o sea, el color del humo depende de el compuesto que está generando el proceso de combustión y el funcionamiento del carro. Y entonces, pues desde el punto de vista ocupacional, desde el punto de vista del carro, entonces tenemos que, por ejemplo, ese es un humo no metálico, pero desde el punto de vista de la soldadura vamos a tener humos metálicos. Y tenemos gases y vapores. Pero esto no es así. ¿Y por qué digo que esto no es así? Porque es que tenemos que hablar de estados puros de la materia y tenemos que hablar de mezclas. Los estados puros de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Cuando hablamos del sólido, hablamos de material granular o material particular. Material granular, por ejemplo, el azúcar es un material granular, es decir, es un tamaño de partícula grande. Una partícula fina, por ejemplo la sal, que tiene una partícula fina, y hablamos de la harina, que es un material muchísimo más fino, es decir, tiene un diámetro de partícula más pequeño. Y entonces es cuando hablamos de material particulado y es desde el punto de vista ambiental, que tenemos el Día del No Carro, que para disminuir la contaminación ambiental, etcétera, etcétera. Material particulado es material particulado 10, es decir, tamaño de partícula 10 micrómetros. ¿Dónde se queda ese material particulado? Se queda en vías respiratorias altas. Pero cuando estamos hablando desde el punto de vista ocupacional, estamos hablando de fracción respirable en material particulado y estamos hablando de 5 micrómetros, es decir, partículas más finas. Esto es importante, ¿por qué?
porque dependiendo del tamaño de partícula, así mismo va a ser su capacidad de liberación en el aire. Si las partículas son mucho más pequeñas, van a ser van a tener menos pesos, van a ser menos densas, van a tener una densidad más baja y se van a liberar al ambiente mucho más fácil. Entonces, cuando destapamos la harina, cuando estamos trabajando con harina, que la harina no alcanzamos a abrir la bolsa cuando todo el aire se llena de harina, diferente a cuando abrimos la bolsa de azúcar, que la bolsa de azúcar, si la abrimos con cuidado, pues no sale el azúcar, no se riega el azúcar, ¿sí? Entonces, esto es importante porque precisamente, de acuerdo a esa capacidad de liberarse al ambiente, también vamos a hablar de la exposición de la persona que está manipulando este tipo de materiales o de elementos. Cuando estamos hablando de líquido, ahorita me voy para el humo. Cuando estamos hablando de líquido, pues hablamos de líquido y vapor. ¿Sí? Por eso puse las dos rayitas. Líquido y vapor. Si no hay líquido, no hay vapores. No podemos hablar que hay una exposición solamente vapores y no encontramos el líquido en la empresa. No. Encontramos, para que haya vapores, tiene que haber líquidos. Lo que pasa es que el vapor es precisamente el estado gaseoso en equilibrio con el estado líquido de una sustancia a una temperatura determinada. ¿Qué quiere decir eso? Voy a hablar un poquito más sencillo porque a veces hablo enredado. Tenemos el agua. El agua no genera vapores, pero tenemos la botella de aguardiente. Ahorita estamos en diciembre, entonces estamos hablemos de bebidas alcohólicas como ejemplo. Destapamos la cerveza, sentimos el olor de la cerveza. ¿Qué es sentir el olor o percibir el olor de la cerveza? Pues los vapores que se están saliendo de la botella debido al líquido que está contenido, que es diferente al gas carbónico, que es la espuma, donde la espuma es una mezcla líquido-gas. Eso es la espuma, una mezcla. Diferente al vapor, que el vapor sí es de la sustancia pura, es decir, del líquido. Entonces, hablemos de un producto o de una bebida que no tiene gas, hablemos del aguardiente. Se destapa el aguardiente y el olor. Eso es un vapor. Y entonces ahora vámonos al entorno laboral. Hablamos de la gasolina. Se destapa la gasolina y de una vez percibimos ese olor. Esa percepción se deriva o está relacionado al vapor que genera el líquido a la temperatura ambiente. Es decir, la gasolina es volátil. Estamos hablando del alcohol que utilizamos del etanol para limpiarnos las manos a partir de ese código. Destapamos el frasco y percibimos el olor. Esos son vapores. ¿Son vapores que están en estado gaseoso? Claro que sí, pero no son gas. Entonces, si en la empresa tenemos solventes, vamos a tener tanto líquidos como vapores. Y el humo es una mezcla. Es una mezcla, es decir, así como decíamos que esa espuma que sale de la botella de cerveza es una mezcla de gas líquido, pues el humo es una mezcla de sólido-gas, es decir, sólido en suspensión de una corriente gaseosa. Por eso es que hablamos de humos de soldadura, humos metálicos, humos no metálicos. Por eso es que hablamos del exhausto, del humo del exhausto. Estamos hablando de ese material particulado que sale en la corriente gaseosa que produce la combustión del motor. Entonces, eso nos debe, por eso es que por esta clasificación que se hizo con base en que sea un producto puro o que sea una mezcla. Y en el estado de la materia desde el punto de vista del arreglo molecular, muchas veces no nos conduce a lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo y lo que estamos tocando, por eso muevo mis manos, es el sólido, el líquido o el vapor.
El gas, claro, estamos hablando de gases comprimidos y estamos hablando que el gas no lo podemos coger. Pero si ponemos la manita en una corriente, vamos a ver, por ejemplo, en el agua, cuando el agua se está calentando antes de hervir, antes de su punto de ebullición, ponemos la manita y sentimos el vapor. Cuando nos bañamos y utilizamos agua a cierta temperatura, ese vapor es el que empaña, es decir, se condensa sobre los espejos. Es un equilibrio de un estado gaseoso y un estado líquido. Y entonces esto es muy importante, ¿por qué? Porque dependiendo del estado de la materia, así lo vamos a asociar a la vía de ingreso. Ya estamos hablando de relación higiene-toxicología. Porque la vía de ingreso es la forma en cómo entra el producto químico al organismo. Entonces, cuando hablamos de la forma en cómo entra el producto químico al organismo, hablamos de inhalación, gases, vapores, polvos, pero polvo fino, material particulado fino, menor a 5 micras, y humos o aerosoles. En la ingestión, que es una vía no ocupacional, pero sí, pues es importante tenerla en cuenta dentro de la vía de ingreso, hablamos de polvos y líquidos, pero entonces dense cuenta, estamos hablando de vías nasales, estamos hablando del esófago, faringe al estómago cuando es vía de ingreso, ingestión, pero cuando estamos hablando de vía de ingreso, inhalación, estamos hablando de vías nasales que llevan a pulmones, a los alveolos, que son los sacos de aire en los pulmones, y estamos hablando de los bronquios, que es donde se da ese intercambio gaseoso. Y en la ingestión hablamos del esófago, de la faringe al estómago, ¿sí? Y estamos hablando de tráquea. Esto es importante tenerlo en cuenta y ahora nos vamos a la absorción por la piel. Absorción por la piel, estamos hablando del contacto o la vía de ingreso dérmica por contacto con la sustancia sólida o la sustancia líquida. Y estamos hablando que también es importante tener en cuenta la naturaleza. Cuando hablamos de la naturaleza química, estamos hablando que el producto es orgánico o es inorgánico. Hablemos de productos inorgánicos, el agua. Hablemos de otro producto inorgánico, los ácidos. Los ácidos son productos inorgánicos, son corrosivos. Estamos diciendo que hay un accidente de trabajo, por eso no los estamos contemplando aquí, porque los productos corrosivos generan una lesión inmediata en el trabajador. Pero estamos hablando, cuando hablamos de aceite, estamos hablando de un solvente, es decir, un producto orgánico que en contacto con la piel se queda con la piel y que hay una penetración vía dérmica. Y con el sodio, pues también porque el sodio, precisamente por su característica, se queda en los pliegues de la piel. La piel es una de las vías de ingreso más difíciles de caracterizar, como les decía en seminarios anteriores, por por las diferentes características de la persona, raza, vascularización, grosor de la piel, arrugas, etc. Y ahora nos vamos al cálculo del riesgo. El cálculo de riesgo es tipo de exposición por severidad. Entonces, toda esta diapositiva era para decirles para decirles que esta clasificación de agente de riesgo químico tenemos que verlo desde lo práctico, desde lo que estamos viendo y desde lo que está sucediendo en la empresa para poder hacer esta caracterización, ¿sí? Y de ahí, pues vamos a tener, con esa caracterización bien hecha, vamos a tener la calificación de la exposición potencial y también los controles de ingeniería posibles. Para líquidos, muy difícil. Muy difícil. Es más, no hay un control de ingeniería. No hay un control de ingeniería para líquidos. Control de ingeniería para material particulado y para vapores y gases. Pero para líquidos solos, para líquidos viscosos, aceite, no. Muy complejo hablar de control de ingeniería para líquidos. Y nos vamos entonces ahora al cálculo de riesgo. El cálculo de riesgo nos dice que es la raíz cuadrada del tipo de exposición por severidad. Pero entonces para hablar de severidad tenemos que nuevamente irnos a las características de las que hemos ya hablado,
que es el estado de la materia, puro o mezcla, las características, sólido, tamaño de la partícula, naturaleza orgánica o inorgánica. Pero ya empezamos a hablar de la sustancia, de las características de la sustancia, es decir, de su peligrosidad. Cuando hablamos de su peligrosidad, hablamos de la dosis letal 50. Y entonces aquí quiero detenerme en el criterio. Dosis letal 50 es la dosis a la cual se muere la mitad de la población en un ensayo de toxicidad aguda. ¿Qué quiere decir esto? Ponemos 4 especímenes modelo animal. Modelo animal usualmente se utilizan ratas o ratones. Entonces ponemos a las raticas y las alimentamos, le damos una dieta con una concentración de ese contaminante. Y a medida que vamos aumentando la concentración de ese contaminante en la dieta que está ingestando, que está ingiriendo la ratica, entonces la ratica se muere en cierto tiempo. Cuando se muere la mitad de las raticas que están en el ensayo, estamos hablando, usualmente los ensayos son de cuatro especímenes. Entonces, cuando se mueren 2 especímenes, estamos hablando de una dosis letal 50. A diferencia de la concentración letal 50. La concentración letal 50 está asociada a la vía inhalatoria. Entonces, ¿cómo sucede esto? Tenemos a las raticas en un espacio controlado y en el aire que precisamente están respirando, o sea, que están inspirando, perdón, entonces le ponemos el contaminante. Y a medida que vamos aumentando la concentración del contaminante, cuando llegamos a que la mitad de las raticas, es decir, 4 raticas, de la mitad son 2 raticas se mueren a esa concentración en ese tiempo, estamos hablando de una concentración letal 50. Cuando hablamos de sustancias cancerígenas, pues ya lo hemos hablado en otros seminarios, estamos hablando de sustancias tipo 1A, 2, 3 o 4. Y el valor límite permisible es determinado o sin determinar y es de acuerdo al tiempo de exposición. Les quiero recordar, muchas sustancias no tienen valor límite permisible, muchísimas. Y hay otras sustancias que tienen TLB, TWA y Still, pero hay otras que solamente tienen Still, hay otras que tienen TWA, es decir, no podemos establecer un parámetro igual, un mismo parámetro para todas las sustancias químicas, pero tenemos que hacer la valoración. Entonces, ahí es cuando la norma, o cuando la metodología, perdón, me da pues la calificación para los diferentes criterios. Me dice, calificación de severidad para químicos con criterios establecidos TLB de la ACGIH, que es la que establece la resolución 2400 que debemos adoptar para gases y vapores. ¿Por qué para gases y vapores? Como les digo, vapor depende que haya un líquido, pero por su estado como tal, pues vamos a tenerlo en vía gaseosa y vamos a tener una calificación de severidad cuando el TLB es de 5, cuando el TLB es menor de 1 parte por millón, o es 1 cuando el TLB es mayor para 500 partes por millón. Por ejemplo, para cromo, ácido crómico, es terrible, está en 0,025. Es realmente muy bajo, entonces ahí tenemos una calificación de severidad en 5. Pero también tenemos una calificación de severidad para polvos, humos, aerosoles. Entonces tenemos cuando la calificación de severidad es 5, cuando el TLB es menor de 0,05 miligramos por metro cúbico. Y tenemos que es 1 cuando es mayor a 10 miligramos por metro cúbico. Para material particulado no orgánico tenemos que es 3. Como tenemos que es 3 miligramos por metro cúbico, su severidad va a ser 3. Pero cuando estamos hablando de sílice, la sílice tiene un TLB de 0,025. Como estamos hablando que el TLB es menor de 0,05, pues vamos a tener una calificación de severidad de 5. Nos vamos para químicos sin criterio de TLB establecido, pues nos tenemos que ir necesariamente a los valores de toxicidad aguda. DL50, CL50,
CL50 inhalatoria gas, perdón, o CL50 inhalatoria polvo. Como les decía, el polvo también entra por vía respiratoria. Mientras que el DL es vía ingestión y el CL50 gas también es vía inhalatoria. Entonces ahí nos están dando, de acuerdo a los valores obtenidos de los ensayos de toxicidad aguda, asimismo la calificación de severidad. Para riesgos, para químicos con riesgo por contacto dérmico, pues tenemos dosis letal 50 dérmica. Esto es un valor que encontramos en ¿dónde? En la sección 11 de la ficha de datos de seguridad, en la parte de toxicología. Entonces, cuando hablamos de toxicología, sección 11, ahí nos dan los valores de DL50, CL50, DL50 por contacto dérmico. Y finalmente, encontramos la calificación de severidad para carcinógenos. Entonces, cuando tenemos cromo, que es carcinógeno, vamos a tener categoría 1, sílice, categoría 1, ácido sulfúrico, categoría 1, pero cuando estamos hablando del 2, cuando estamos hablando de la categoría 3 o de la categoría 4 o de la categoría 2B, pues la más baja es la categoría 4, que la calificación de la severidad es 1, y la categoría media, que es la categoría 2B, vamos a tener que es posiblemente cancerígeno. Recordemos, la diferencia entre 2B y 2A es la palabra que utilizamos. Posiblemente cancerígeno, pero no es solamente una palabra, tiene una incidencia desde el punto de vista de exposición. Estamos hablando 2B posible carcinógeno, es decir, que se han encontrado alguna evidencia de generación de cáncer por exposición a este compuesto, y la 2A es probablemente carcinógeno, donde la evidencia apunta a que efectivamente las personas que se exponen a este producto van a sufrir de cáncer. Claro que tengamos en cuenta que la exposición de productos químicos no es la única variable para el desarrollo de una enfermedad. Y entonces hablamos ahora, ya empezamos a hablar de lo que es toxicología. Y estamos hablando de exposición, prevención y actuación. Y hablamos de toxicología ¿en dónde? Hablamos de toxicología en los índices de exposición biológico y en los biomarcadores de efecto. Empezamos desde la higiene a mirar la presencia del contaminante en el entorno laboral. Ahora, y establecemos hasta cómo está, qué cantidad, cuál es la concentración que está ingresando en el organismo de ese contaminante. Y precisamente ese ingreso al organismo que determinamos por la medición higiénica, lo confirmamos desde el punto de vista toxicológico con el índice de exposición biológico, que también, pues, pertenece al campo de la higiene. Es una integración campo de higiene, campo de toxicología. ¿Por qué? Porque cuando el producto químico ya entró al organismo por las diferentes vías, sigue un proceso que es el proceso de la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Entra por vía inhalatoria, es decir, está entrando por una ventana, por así decirlo. Es el ladrón. Yo siempre pongo este ejemplo. Creo que en diferentes seminarios me han escuchado el mismo ejemplo. Pero entra el ladrón a la casa por medio de una ventana. Ahora empieza a recorrer los cuartos. Es decir, hay una distribución. Es decir, el contaminante se distribuye por los circuitos de circulación del organismo, que usualmente es torrente sanguíneo. Llega al órgano blanco. El ladrón encuentra el objeto de valor que quiere obtener. Para el producto químico puede ser corazón, puede ser riñones, puede ser sistema nervioso central, puede ser hígado, pueden ser varios tejidos, puede ser huesos, pueden ser diferentes tejidos. Y cuando llega ese cuarto se queda ahí para sustraer el ladrón y después sale. ¿Por dónde?
por diferentes partes. En el organismo, ¿por dónde sale? Por orina o por excretas, y en mujeres lactando, por leche materna o por sudor. También es la forma en cómo retiramos los contaminantes de nuestro organismo. Entonces, cuando estamos hablando de un índice de exposición biológica, queremos encontrar a la sustancia en el organismo, es decir, se está distribuyendo por torrente sanguíneo o su metabolito está en orina. Por eso es que estamos hablando de matriz sangre u orina. Pero resulta que para alcohol, esa prueba que nos hacen cuando estamos conduciendo y nos para la policía y nos dice sople, es porque el alcohol, la bebida alcohólica, el alcohol, se queda que entra al organismo cuando uno respira, cuando uno sopla. Entonces estamos hablando de una fracción de alcohol expirado, y eso, o en aire expirado, y eso es lo que lee el aparatico que nos pone. Esa concentración de alcohol en aire expirado. Esta no es tan invasiva, pero pues sí tiene cierto grado de invasión. En sangre u orina, pues también son invasivas. Y es lo que nos determina establecer la presencia del contaminante en el organismo. A diferencia, entonces tenemos que son ventajas y desventajas o inconvenientes. Cuando estamos hablando de un índice de exposición biológico, pues la gran ventaja es que hay una muy buena correlación entre el nivel de sangre y la exposición. Se acostumbra a proporcionar el indicador ideal de dosis desde el punto de vista de representatividad. Son pruebas altamente representativas y específicas. En orina, los análisis son poco dificultosos por el tipo de matriz y accesible la toma de muestra. Uno vigila la contaminación, pues es más sencillo decirle al trabajador, por favor, tráigame una muestra de orina, que tomarle una muestra de sangre. Es un indicador útil de dosis, también me permite establecer pruebas de tamizaje. Las pruebas de tamizaje nos indican que puede existir el contaminante, y si la prueba de tamizaje es positiva, nos vamos a una prueba confirmatoria. ¿Qué quiere decir esto? También me voy al uso de algunos de algunos kits para alcoholismo y para sustancias psicoactivas. Entonces es un tarrito que tiene un indicador de color, le dice por favor vaya, traiga la muestra de orina, y dependiendo del color que me arroje el indicador, pues la persona puede tener el contaminante en la orina, y entonces ahí nos vamos a pruebas confirmatorias. Entonces es desde el punto de vista práctico y es un indicador útil de dosis. En aire expirado, pues es un muestreo rápido por la rápida aparición del contaminante exhalado, invariado, es decir, así como entra, sale, y sencilla técnica de recolección. Es muy sencillo, solamente sopla. Es un análisis sencillo, o sea, cuando no estamos hablando de eso, sino de otro, simplemente sopla, la persona sopla, uno coge esa muestra, la envasa, bueno, la conserva y la lleva a un ensayo, un análisis de cromatografía de gases. Es muy ventajoso, pero su aplicación es para un número limitado de contaminantes. ¿Cuáles son los inconvenientes? Para sangre es una técnica invasiva. Tomar una muestra de sangre, pinchar a una persona para tomar una muestra, muy difícil. Se necesita personal especializado para la extracción. La sangre es una matriz compleja de análisis, y cuando se encuentra en bajas concentraciones suponen un esfuerzo analítico, es decir, una técnica analítica mucho más robusta, y muchas veces no permite determinar la concentración de lo que estamos buscando en esa matriz, que es matriz sangre. Les voy a poner un ejemplo específico. Formaldehído. No hay para formaldehído. ¿Por qué? Porque es que el cuerpo también produce formaldehído. Entonces, lo que uno encuentra en la muestra de sangre, pues puede ser el formaldehído que produce el cuerpo o el formaldehído al que se está exponiendo la persona. ¿Cuál de los dos? No se sabe.
Entonces es muy difícil. Cuando estamos hablando para orina, pues la desventaja son las variaciones fisiológicas que obligan a tomar orinas de 24 horas o hacer correcciones de la concentración por la densidad o por la referencia o una sustancia regularmente excretada. Entonces, por ejemplo, la persona está consumiendo medicamentos y tiene otras sustancias. No es tan fácil porque vamos a encontrar diferentes contaminantes en la muestra que pueden evitar que se haga una lectura correcta o que se haga que pueden generar un ruido, que así se llama, es decir, que no permiten determinar correctamente la concentración. Y en aire exhalado, pues el inconveniente es que solo es practicable para sustancias volátiles, es poco estudiado en cuanto a representatividad y valores de referencia, y es el control del tiempo de muestreo es muy importante y depende de la influencia de la tasa de respiración. Entonces démonos cuenta que las que más se utiliza es sangre, la que menos se utiliza es orina y definitivamente la que se utiliza específicamente, como les decía, para control de verificación de alcohol es el aire exhalado. ¿Qué es diferente a los biomarcadores de efecto? En los biomarcadores de efecto, pues vamos a tener que es un parámetro biológico que refleja la interacción del químico con receptores biológicos. Es decir, ya no estamos hablando de la presencia. Cuando estábamos hablando del índice de exposición biológico, estamos hablando que el ladrón estaba recorriendo la casa. Cuando ya estamos hablando del biomarcador de efecto, estamos diciendo que el ladrón encontró su bote y está saqueando la casa. Eso es un biomarcador de efecto. Una interacción del químico con los receptores biológicos. Se pueden identificar alteraciones que anteceden al daño estructural. Entonces, se los pongo un poquito más claro. Cuando hablamos de índice de exposición biológico, estamos hablando de tóxico-cinética. ¿Qué quiere decir esto? Es ese ciclo, absorción, distribución, metabolismo, excreción, y precisamente nos utilizamos esa fase de distribución para encontrar la exposición. Entonces, aquí hay un gráfico, no muy grande, donde nos habla de dosis interna y dosis biológicamente efectiva. Entonces estamos hablando desde la higiene, como les decía, que es la exposición externa, hasta la toxicología, que es la dosis biológicamente efectiva, que es lo que encontramos en la ACGIH como los índices de exposición biológico máximo para ciertos contaminantes. Cuando ya hablamos de marcadores de efectos, estamos hablando de la toxicodinamia. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un daño o hay una interacción que empieza a mostrar un daño o una afectación. El cuerpo funciona, o sea, mi piel tiene una integridad física, o la piel tiene una integridad física, pero también tiene un funcionamiento. Entonces, todo lo que es organismo tiene, vámonos al carro. El carro tiene un motor, pero funciona. Entonces, ¿cómo identificamos con lo que les estaba hablando del humo? ¿Cómo identificamos que el carro está presentando averías o está presentando fallas? Por el color del humo. Entonces, ¿cuál sería mi marcador de efecto? El humo del carro. Si es un humo negro, tenemos problemas de motor. Si tenemos humo blanco, pues tenemos problemas con el agua. Si tenemos humo azul, tenemos problemas con el aceite. Entonces, eso es un biomarcador de efecto. Una evidencia que hay una interacción y eso antecede al daño estructural. Su detección permite la identificación precoz, es decir, temprana, de exposiciones excesivas o peligrosas y nos orienta o nos permite tomar medidas preventivas. Como ejemplos, tenemos la actividad de acetilcolinesterasa en caso de exposición a plaguicidas organofosforados, nivel de protoporfirina eritrocitaria en caso de exposición al plomo y nivel de microglobulina beta 2 en orina en caso de exposición al cadmio. ¿Quién define los biomarcadores de efecto? El médico. El médico, gracias a la información que el higienista le está dando. Nosotros como higienista
higienistas, ¿hasta dónde llegamos? Llegamos a decir, mire, señor médico, tenemos una exposición a sílice. De acuerdo a la CGIH, la sílice tiene un indicador de exposición biológico, o no lo tiene. Entonces, hasta ahí llegamos, no más. No podemos hacer más. El señor médico, la señora médico, es decir, médico ocupacional, a partir de esa información que le damos nosotros los higienistas, deciden, bueno, el órgano blanco de la sustancia, hablemos del ácido, el ácido sulfúrico. El órgano blanco de la sustancia es laringe. Bueno, vamos a mirar cuál es el posible marcador de efecto. Vamos a hablar de material particulado. Sí, el órgano blanco en material particulado son los pulmones. Entonces vamos a hacer una espirometría. Estoy poniendo ejemplos. No soy médico, estoy simplemente poniendo ejemplos de lo que he aprendido, pero nuevamente, desde el alcance y el respeto de mi profesión, no soy quien para definir biomarcadores de efecto. Los que definen los biomarcadores de efecto son los médicos desde el punto de vista del conocimiento de la toxicología ocupacional, gracias a la información que yo le doy como higienista desde la identificación de la exposición ocupacional. Por eso es que hay una integración de los dos aspectos. Y ahí nos vamos ya finalmente a definir claramente la integración entre la higiene y la toxicología, que era lo que les venía diciendo. Yo hago una monitorización ambiental, es decir, defino la exposición interna, higiene industrial. Interactúo con el médico desde el punto de vista toxicológico. Puedes decirle, mire, esta es la sustancia, de acuerdo con la CGIH tenemos este índice de exposición biológico, y entonces ahí empezamos a interactuar con la toxicología, con el médico. Hay un control biológico de exposición, entonces el médico me dice cómo lo controlamos, yo le digo desde el punto de vista de la higiene operativa, mire, estos son los posibles controles de ingeniería, etcétera, etcétera, y vamos a hablar de la prevención de efectos tóxicos. Eso es desde el punto de vista preventivo. Pero desde el punto de vista de la actuación, ya el médico habla de una vigilancia médica, porque hay unos efectos tóxicos. Y entonces hablamos de los casos de la vigilancia médica. Caso cero, no enfermo, es decir, son personas expuestas que no han expresado ninguna condición o ninguna afectación de salud. Caso posible, cuando ya hay un marcador de efecto o cuando hay un ausentismo. Por eso es que también desde el punto de vista ocupacional debemos evaluar el ausentismo no laboral o el ausentismo por enfermedad general, porque la enfermedad laboral arranca desde la enfermedad general. Recordemos. Entonces, el caso posible me dice marcador de efecto o me dice ausentismo. El caso probable es cuando ya el médico tratante de la enfermedad de origen común o de enfermedad general le dice, tiene esta enfermedad. Pero se empieza a suponer, y entonces cuando ya hay un diagnóstico de la enfermedad, estamos hablando de una calificación de origen. La calificación de origen, ¿quién la hace? En primera instancia, la EPS junto con la ARL. Por eso es que en las EPS mandan al médico laboral. Y el médico laboral me solicita un análisis de puesto de trabajo. Y entonces démonos cuenta, toxicología, enfermedad, aparición de enfermedad, y de ahí me devuelvo a la higiene. Y en la higiene, entonces, determino, hago todo este proceso de calificación, ¿sí? Desde el punto de vista del cálculo del riesgo, mirando las variables de la exposición del trabajador para darle un resultado. ¿Esto cómo lo hago? A partir de la exposición a agentes ambientales, es decir, de sus espacios extralaborales y la exposición desde el punto de vista de sus espacios laborales. Y dependiendo de los resultados, y entonces ahí hablamos, no siempre hablamos de una medición higiénica. Si la sustancia no TLV
no tiene TLV, no tiene una medición higiénica. Tenemos que mirarlo de otra forma y por eso las tablas nos están dando con TLV o sin TLV. Y a partir de ese cálculo, pues hablamos de un caso confirmado, es decir, enfermedad laboral. Entonces démonos cuenta que cuando ya hablamos de enfermedad laboral, hay una integración y una interacción bastante estrecha entre la higiene y la toxicología. ¿Por qué? Porque la higiene es la que me está dando las herramientas para que el médico ocupacional, a partir de los fundamentos de la toxicología, me pueda decir si la enfermedad es de origen laboral o no. ¿Sí? Y esto, pues también en un seminario anterior hablamos del análisis de puesto de trabajo en relación a precisamente determinar esa exposición. Entonces, con esto, pues terminó el seminario del día de hoy. Muchísimas gracias para todos. Nuevamente, gracias por acompañarnos en estos seminarios y no sé si haya preguntas sobre este tema. Ingeniero Fernando, ¿tenemos preguntas de los asistentes? Ingeniero, le voy a asignar las preguntas. Nos dice, ¿en dónde se pueden ver qué tipos de examen son recomendados para saber si está intoxicado por alguna sustancia química? Ejemplo, la gasolina. Nos dice Shirley Gutiérrez. Shirley, tenemos la Gatiz BTX. Recordemos que la gasolina es un derivado orgánico, es un compuesto orgánico, es un derivado del petróleo y está asociado a solventes, benceno, tolueno, etilbenceno, sileno. La gasolina es un hidrocarburo de cadena lineal, bueno, etcétera. Y entonces ahí podemos encontrar información. Si no, pues nuevamente, como no está dentro de nosotros, nosotros lo remitimos al médico. Nosotros como higienistas hacemos la evaluación, le decimos al médico, mire, tenemos a este trabajador contaminado, tiene una exposición con gasolina, tenemos la información que nos da la ficha de datos de seguridad, que tiene efectos en el sistema nervioso central, y entonces miramos en el libro de la CGIH los TLV y los BI para mirar si tiene BI por gasolina y lo enviamos al médico o lo enviamos pues a laboratorios especializados. Hablar de BI también es difícil porque se necesita un laboratorio laboratorios especializados y certificados que tengan dentro de su certificación este tipo de análisis. Entonces, la respuesta es sencilla, se la envías al médico, miras las tablas de la CGIH, miras la ficha de datos de seguridad y pues, toca buscar un laboratorio que esté certificado para ese tipo de pruebas. ¿Alguna otra pregunta, Inge? No, señor, no hay más preguntas, ingeniero. Listo, entonces a todos muchísimas gracias por su participación en estos seminarios y pues no siendo más, me despido este año agradeciéndoles su participación y su continuo acompañamiento en estos seminarios. Ingeniero Fernando. Muchas gracias, ingeniero Joseph. Vamos a cerrar entonces esta acción educativa del día de hoy. Agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. En www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día.
Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.